Bienvenidos y bienvenidas a la última sesión de Clínica del Dolor. Quiero iniciar con una recapitulación amplia, porque hoy no estamos empezando un tema aislado, estamos cerrando la materia y necesitamos integrar lo aprendido. En el primer bloque entendimos que el dolor no es solo una sensación física, sino una experiencia sensorial y emocional. Diferenciamos dolor agudo y crónico, revisamos dolor nociceptivo y neuropático, y entendimos la relación entre dolor y práctica deportiva. En el segundo bloque pasamos a una mirada más clínica. Vimos cómo valorar el dolor, cómo cuantificarlo, cómo hacer semiología, cuáles son los obstáculos diagnósticos y cómo se organiza el tratamiento. En el tercer bloque estudiamos el origen del dolor según sistemas y tejidos. Eso nos ayudó a dejar de pensar en el dolor como una sola entidad y empezar a clasificarlo clínicamente. Hoy vamos a cerrar con una dimensión decisiva, la psicológica y psicosocial, porque muchos pacientes no solo sufren por la lesión o por la enfermedad, sino también por lo que el dolor hace con su identidad, su conducta, su ánimo, su entorno, su familia y su proyecto de vida. Y en el caso específico del deportista, esto puede cambiar por completo su rendimiento, su adherencia y su recuperación. Este es el objetivo general de la sesión. Hoy vamos a examinar cómo influyen los aspectos psicológicos y psicosociales en la experiencia del dolor, cómo se relacionan ansiedad y depresión con el dolor, cuál es el sentido de los cuidados paliativos y qué implicaciones legales existen en la atención del paciente con dolor. La idea no es solo entender el tema desde la teoría. La idea es que ustedes puedan salir de esta clase comprendiendo algo fundamental. El dolor se trata mejor cuando se entiende de forma integral. Un profesional maduro no pregunta únicamente dónde duele o cuánto duele. También pregunta qué piensa el paciente sobre ese dolor, qué siente, qué teme, qué evita, qué ha perdido por ese dolor, qué apoyo tiene y qué derechos lo protegen como una persona enferma. Esa es la diferencia entre un abordaje superficial y uno verdaderamente clínico. Esta será la ruta de trabajo. Vamos a comenzar por la relación entre dolor y factores psicosociales. Después revisaremos por qué algunos dolores se vuelven persistentes o crónicos y qué elementos psicológicos participan en ese proceso. Más adelante analizaremos específicamente el contexto del deporte, porque ahí los factores psicosociales adquieren una forma particular. Carga de entrenamiento, relación con entrenadores, presión competitiva, inseguridad, falta de control y desigualdad. Después entraremos a los aspectos psicológicos del dolor, al estrés, a la cognición, a los tratamientos psicológicos y a dos grandes trastornos que se relacionan profundamente con el dolor, ansiedad y depresión. Cerramos con cuidados paliativos, intervención psicológica en la enfermedad grave y el marco normativo legal del tratamiento del dolor. Es una sesión muy integradora y de hecho es una excelente forma de cerrar toda la materia. Quiero empezar con esta pregunta porque resume el corazón del bloque. ¿Por qué dos deportistas con una lesión aparentemente similar pueden vivir el dolor de formas tan distintas? La respuesta es que el dolor no depende solo del tejido lesionado, depende también del sistema nervioso, de las emociones, de las creencias, del contexto, del miedo, de la experiencia previa y de la forma de afrontamiento. Uno puede interpretar el dolor como una señal manejable y temporal. Otro puede interpretarlo como amenaza, fracaso o el final de su carrera. Estas interpretaciones cambian la experiencia dolorosa. Este es un punto central de toda la materia. El dolor no es únicamente un fenómeno anatómico, es una experiencia biológica, psicológica y social. Y cuando entendemos eso, entendemos mejor al paciente. El bloque 4 parte de una idea muy clara. El dolor no solo afecta al cuerpo, afecta también la salud emocional, las actividades cotidianas, la relación con uno mismo y con los demás. Esto es importante porque cuando el dolor dura,
empieza a reorganizar la vida del paciente. Cambia su forma de dormir, su energía, su disposición a moverse, su estado de ánimo, su percepción de control y hasta su identidad. En el deportista, esto puede ser todavía más fuerte. El dolor no solo limita una función, puede amenazar el sentido mismo del rendimiento, del progreso y de la pertenencia a un equipo. Esta es una muy buena forma de hacer que todos entendamos que estamos ante un fenómeno humano completo, no ante una simple molestia localizada. El dolor no es solo un síntoma, es una experiencia vital. El bloque nos plantea 3 grandes grupos de factores que condicionan el dolor: físicos, emocionales y cognitivos. Los físicos incluyen daño tisular, heridas, cicatrices y malestar corporal. Los emocionales incluyen estrés, ansiedad, miedo, depresión e ira. Los cognitivos incluyen creencias negativas, pensamientos disfuncionales y formas de interpretar el dolor que pueden agravarlo. Esta clasificación es muy fina, incluso podríamos decir que es muy elegante, porque resume por qué el manejo del dolor debe ser multidisciplinario. Cuando tratamos solo el tejido y dejamos fuera la emoción y la cognición, el abordaje queda incompleto. Esta es una de las mejores ideas para que todos nos volvamos haciendo más profesionales en este tema. El dolor mejora cuando tratamos no solo la lesión, sino también la experiencia del paciente frente a la lesión. Por supuesto, no basta solo con la farmacoterapia aislada. Entonces, una de las preguntas más importantes en clínica del dolor es esta: ¿por qué algunos dolores agudos se resuelven y otros se cronifican? Nuestros apuntes explican que la psicología reconoce 3 grandes enfoques para comprender esta persistencia: el conductual, el cognitivo-conductual y el psicodinámico, o centrado en la historia de la persona. Lo importante aquí es entender que la cronificación no depende exclusivamente de la lesión original. También depende de las conductas que refuerzan el dolor, de las cogniciones que lo mantienen y de conflictos emocionales o relacionales que influyen en la experiencia del paciente. Esto no significa culpar al paciente, significa comprender que el dolor persistente es un fenómeno complejo. Desde el enfoque conductual, el dolor puede mantenerse porque ciertas conductas alrededor del dolor reciben refuerzo. Por ejemplo, el paciente puede evitar el trabajo, entrenamiento o responsabilidades, recibir atención especial o depender cada vez más del entorno. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Esto no significa que el dolor sea falso. Significa que alrededor del dolor se construyen patrones de conducta que pueden mantenerlo o amplificarlo. Este es un matiz clínico fundamental. Un profesional serio no acusa al paciente. Trata de entender qué conductas están favoreciendo la persistencia del cuadro. El enfoque cognitivo-conductual es probablemente el más útil para entender a muchos pacientes con dolor persistente o crónico. Aquí la idea central es que los pensamientos influyen directamente en la percepción del dolor y en la conducta. Si el paciente piensa que cada movimiento lo dañará más, empezará a evitar el movimiento. Si evita el movimiento, pierde función. Y si pierde función, el dolor se vuelve más incapacitante. Esto crea un círculo vicioso entre pensamiento, emoción, conducta y dolor. En deporte, esto es clarísimo. Un atleta que interpreta el dolor como amenaza absoluta puede perder confianza corporal, evitar esfuerzos y entrar en una espiral de temor y desacondicionamiento. El tercer enfoque nos recuerda algo que a veces la medicina olvida. El dolor le ocurre a una persona concreta, no a un cuerpo abstracto. La historia personal, las pérdidas, la dinámica familiar, los conflictos previos y la identidad del paciente
pueden moldear la experiencia del dolor. Esto no quiere decir que todo dolor sea psicológico. Quiere decir que todo dolor es vivido por una persona con biografía. Y eso, desde el punto de vista de nosotros como profesionales, es una idea muy profesional. El dolor no entra en una vida vacía, entra en una historia. Y esa historia modifica cómo se percibe, se comunica y se afronta. El dolor no se interpreta aislado del sujeto que lo padece. El bloque destaca 6 factores asociados al dolor crónico: depresión, ansiedad, estrés psicológico, insatisfacción laboral, evitación de actividades y baja autoeficacia. Quiero subrayar una frase que clínicamente es muy importante. Estos factores se asocian al dolor crónico, pero no necesariamente son provocados por el paciente. Esto evita caer en juicios injustos. El paciente no es culpable de su dolor crónico, pero sí puede haber variables psicológicas y sociales que influyen en cómo se mantiene. Esta es una forma de pensar mucho más ética y más científica. Aquí es donde el bloque se vuelve especialmente valioso. La depresión puede ser señal del dolor, consecuencia del dolor o coexistir con él. La ansiedad aumenta la sensibilidad dolorosa y la discapacidad. El estrés psicológico modifica la fisiología y puede provocar o intensificar dolores como cefalea, síndrome miofacial y lumbalgia. La evitación reduce movimiento y función, y la baja autoeficacia hace que el paciente sienta que no puede hacer nada útil frente a su dolor. Todo esto produce una tormenta perfecta para la cronificación. Por eso cuando un paciente con dolor crónico dice ya no puedo, no siempre está hablando del cuerpo únicamente. Está hablando de control, esperanza y significado. Ahora aterricemos esto al mundo deportivo. El bloque señala factores psicosociales específicos del deporte: sobrecarga del ejercicio, falta de control, conflicto con entrenadores, desigualdad económica, inseguridad en el entrenamiento y problemas con compañeros o rivales. Esto es crucial porque el deportista no vive el dolor en un vacío, lo vive dentro de una organización, de una jerarquía, de una cultura competitiva y de una presión de rendimiento. En ese entorno, el dolor puede volverse no solo una molestia física, sino una amenaza laboral, emocional y social. Esta es una forma muy potente de todos entender y aprender que el contexto también lesiona. Los factores psicosociales del deporte tienen consecuencias concretas. Pueden relacionarse con lesiones, trastornos musculoesqueléticos, ansiedad, depresión, alteraciones médicas como problemas respiratorios o gastrointestinales, incluso en conductas nocivas para la salud. Esto significa que el entorno deportivo puede ser terapéutico o tóxico, puede promover salud o incrementar el desgaste. Aquí hay una lesión muy importante para ciencias del deporte. Cuidar el rendimiento sin cuidar el entorno humano del deportista es una estrategia a muy corto plazo. El deporte de alto nivel no solo exige fisiología, exige salud mental, estructura social y seguridad organizacional. El entorno deportivo puede ser un factor protector o un factor de riesgo. Vamos a detenernos un momento en este mini caso. Tenemos un atleta joven con dolor lumbar recurrente, mucha carga de entrenamiento, mala relación con el entrenador, miedo a perder apoyo económico y sueño deficiente. Si yo redujera todo esto a un problema lumbar mecánico, me quedaría muy corto. Claro que debo explorar la zona lumbar, pero también debo explorar estrés, ansiedad, percepción de amenaza, apoyo social y recuperación. Esta es una forma excelente de mostrar integración clínica. El dolor de este atleta probablemente sí tiene una base física, pero está inmerso
en un contexto psicosocial muy cargado. Y si no tratamos ese contexto o si no lo tomamos en cuenta, el dolor probablemente seguirá. En pantalla pueden ver lo que hay que explorar: la carga, la técnica, el estrés, la ansiedad, la percepción de la amenaza, el apoyo social y la calidad del descanso. Entramos ahora a los aspectos psicológicos del dolor como tal. El bloque insiste en que el dolor no se trata solo con medicamentos, también requiere intervención psicológica para comprender su experiencia, valorarlo mejor y tratarlo con más efectividad. Para explicar esto, se presentan tres modelos muy útiles: el modelo de la puerta de control, el modelo biopsicosocial y el modelo de estrés de Lazarus y Folkman. No vamos a profundizar filosóficamente en cada uno, pero sí vamos a extraer su idea clínica central. Y esa idea es la siguiente: el dolor no depende exclusivamente del estímulo nocivo, depende también de cómo el sistema nervioso lo modula y de cómo la persona lo vive. El modelo de la puerta de control es uno de los más elegantes para enseñar clínica del dolor. Propone que la médula espinal funciona como una especie de puerta que puede modular el paso de la información dolorosa. Eso significa que el dolor no es una transmisión automática del tejido al cerebro. Hay filtros que lo pueden amplificar, regular o modular de cierto modo. Y entre esos moduladores están factores psicológicos como la tensión, el miedo, la ansiedad y la expectativa. Si el paciente está hipervigilante, temeroso y centrado en el dolor, la experiencia puede intensificarse. Si aprende estrategias de regulación, esa misma experiencia puede disminuir. Esta es una gran forma de entender por qué lo psicológico no compite con lo biológico, interactúa con ello. El modelo biopsicosocial es probablemente el más útil para pensar el dolor de manera moderna. Nos dice que la experiencia dolorosa surge de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. No es un modelo alternativo a la medicina, es un modelo más completo de la misma medicina. Por eso, cuando vemos a un paciente con dolor, debemos pensar en el tejido lesionado, sí, por supuesto, pero también en su historia emocional, su contexto familiar, su trabajo, su deporte, su acceso a apoyo y sus creencias sobre el dolor. Esto no complica inútilmente el abordaje, sino que lo vuelve mucho más real. Obviamente no se reduce a una sola especialidad. Este modelo, el modelo de estrés de Lazarus y Folkman, se centra en la valoración de la persona, de lo que hace la persona de su situación. O sea, si el dolor se percibe como una amenaza abrumadora, aumenta la discapacidad. No es solo el dolor en sí lo que incapacita, sino también cómo se interpreta y cómo se afronta. Cuando el paciente entra a una conducta catastrófica, piensa lo peor, anticipa un daño permanente y se convence de que no podrá manejarlo. Eso aumenta el sufrimiento y la discapacidad. En el deportista, esto puede ser devastador porque el dolor deja de ser una molestia y se convierte en una amenaza identitaria. Ya no voy a rendir, ya perdí mi lugar, mi cuerpo me falló. Esta es una diapositiva excelente para justo hablar de afrontamiento. El bloque retoma una clasificación muy útil de 3 dimensiones psicológicas del dolor. La primera es sensorial discriminativa. Nos dice dónde, cuánto y cuándo duele. La segunda es motivación afectiva. Nos dice qué tan desagradable, amenazante o aversivo resulta. La tercera es cognitivo evaluativa. Nos dice cómo la persona interpreta ese dolor, qué cree de él y qué significado le da. Esta es una forma excelente de todos comprender que la intensidad y el sufrimiento no siempre son lo mismo, casi nunca de hecho. Un dolor moderado puede ser vivido con enorme amenaza y un dolor alto
puede ser afrontado con relativa regulación si el paciente entiende qué ocurre y siente que tiene herramientas. Esta es una idea muy importante. El estrés sensibiliza las vías del dolor. Eso significa que el paciente estresado puede volverse más vulnerable y más sensible a estímulos dolorosos. Por eso, el manejo del estrés no debe verse como una recomendación blanda o decorativa. Debe verse como parte del tratamiento. En deportistas, esto tiene enorme sentido. El exceso de presión, la incertidumbre competitiva, el conflicto interpersonal y el miedo a perder el lugar pueden intensificar la experiencia dolorosa. Cuando estamos aprendiendo o repasando esto, vale la pena remarcar que relajar, respirar, dormir mejor y regular emociones también es clínica del dolor, es parte de un tratamiento integral. Nuestros apuntes señalan con mucha claridad en qué escenarios la intervención psicológica mejora la efectividad del tratamiento médico. Cuando hay ansiedad o depresión, limitación funcional importante, relaciones estresantes, dependencia del entorno o de fármacos, o una búsqueda incesante de atención médica sin mejoría, la intervención psicológica deja de ser complementaria y se vuelve especialmente necesaria. Esta es una lección de madurez para todos nosotros. Derivar o integrar apoyo psicológico no significa que el caso sea solamente mental. Significa que el caso ya requiere una visión mucho más integral. Quiero que presten atención a esta diapositiva que ven en pantalla, porque muestra que el tratamiento psicológico no se centra solo en hacer sentir mejor al paciente. Busca aumentar adherencia, recuperar actividades, mejorar condiciones de vida, fortalecer relaciones, reducir dependencia del sistema de salud, disminuir el dolor y trabajar los problemas emocionales. Es decir, el tratamiento psicológico es profundamente funcional. No trabaja solo con emociones, trabaja con comportamiento, autonomía, anticipación, participación y calidad de vida. Esta es una excelente diapositiva para desmitificar la psicología como algo accesorio simplemente. El bloque resume tres grandes aproximaciones para el tratamiento psicológico del dolor: la fisiológica, la del condicionamiento operante y la cognitiva. La primera busca controlar respuestas fisiológicas implicadas en el dolor. La segunda busca modificar conductas inadecuadas asociadas al dolor. La tercera se centra en cambiar pensamientos y respuestas cognitivas que sostienen el problema. Esto es muy útil porque muestra que la intervención psicológica no es monolítica. Se puede trabajar desde el cuerpo, desde la conducta y desde la cognición. En otras palabras, también aquí el tratamiento es personalizado. La aproximación fisiológica trabaja directamente sobre variables corporales que influyen en la experiencia del dolor. Incluye respiración, relajación, entrenamiento autógeno, imaginación o meditación guiada, meditación solamente individual, hipnosis, musicoterapia y retroalimentación biológica. Esto es muy valioso porque enseña que el cuerpo también puede entrenarse para disminuir sufrimiento y reactividad. En pacientes con dolor persistente, estas técnicas ayudan a reducir activación, tensión y sensación de descontrol. En el deportista, además, algunas de ellas pueden integrarse muy bien a rutinas de recuperación o rehabilitación. Estas dos aproximaciones son especialmente útiles en dolor persistente o crónico. El condicionamiento operante busca reducir conductas desadaptivas, por ejemplo, dependencia excesiva, pasividad o evitación. Intenta reforzar actividad, autonomía y funcionalidad. La aproximación cognitiva, por su parte,
busca cambiar la forma en que el paciente piensa el dolor. Cuando la persona deja de interpretar el dolor como una amenaza absoluta y empieza a verlo dentro de un marco más manejable, cambia también su conducta y su experiencia. Esta es una muy buena forma de mostrar que tratar el dolor también significa enseñar nuevas formas de afrontarlo. En pantalla de nuevo vemos el objetivo y las técnicas tanto del condicionamiento operante como de la aproximación cognitiva. La ansiedad es uno de los grandes amplificadores del dolor. Nuestros apuntes explican que incrementa la sensibilidad y la vulnerabilidad y favorece una percepción mucho más intensa del dolor. Además, suele acompañarse de ira, miedo, evitación de actividades incluso. Esto tiene mucho sentido clínico. Si la persona está ansiosa, hipervigilante y esperando daño, va a percibir el dolor con más amenaza y tenderá a evitar el movimiento o carga. En el deportista, esto puede traducirse en miedo al gesto, temor a la recaída y abandono progresivo de la actividad. Aquí debemos subrayar una idea muy fuerte. La ansiedad no inventa el dolor, pero sí que puede amplificarlo. La depresión es otro gran elemento de este bloque. La relación con el dolor es bidireccional. La depresión puede acompañar al dolor y el dolor crónico puede favorecer la depresión. Además, ambos pueden reforzarse mutuamente. Los rasgos que se mencionan incluyen melancolía, desánimo, tristeza, desilusión y desmotivación. En deporte esto es especialmente sensible porque la pérdida de función, el alejamiento de la competencia o la frustración por no progresar pueden precipitar síntomas depresivos. Y cuando aparece depresión, el paciente se mueve menos, se aísla más, duerme peor y afronta peor el dolor. Por eso no basta con prescribir un analgésico, también hay que detectar su estado de ánimo. Esta diapositiva nos ayuda mucho a todos porque nos da una idea cuantitativa sencilla y memorable. El bloque reporta que el 50% de los pacientes depresivos hospitalizados presentan algún tipo de dolor y que el 70% de personas diagnosticadas con dolor crónico presentan depresión. Más allá de la cifra exacta, el mensaje clínico es muy claro. Dolor y depresión se entrelazan con mucha frecuencia. Por eso ignorar el estado de ánimo del paciente en clínica del dolor es un error diagnóstico y terapéutico. Cuando un paciente tiene dolor crónico, preguntar por tristeza, desmotivación, desesperanza y anedonia no es salirse del tema, es meterse de lleno en el tema. Todo esto no debe ignorarse en la valoración. Cuando hablamos de ansiedad, depresión y calidad de vida, necesitamos herramientas para valorarlas. El bloque menciona el cuestionario SF36, que permite evaluar calidad de vida y estado de salud, incluyendo función física, dolor corporal, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. También menciona la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, con sus subescalas para ambos trastornos. Estas herramientas son muy valiosas porque convierten percepciones complejas en información clínica útil. Y otra vez aparece una idea central de toda la materia. Lo subjetivo también puede evaluarse con método. Esta diapositiva concentra varias de las intervenciones más relevantes. Las técnicas de relajación incluyen tensión y ansiedad. El biofeedback ayuda al paciente a conocer y modificar respuestas fisiológicas. Las técnicas cognitivas trabajan pensamientos y afrontamiento. Las técnicas de aceptación ayudan a que el paciente deje de pelear de forma inútil contra el dolor
y encuentre una forma más funcional de convivir con él mientras se trata. Lo importante es que todas buscan cambiar no solo la intensidad del dolor, sino la relación del paciente con el dolor. Y eso clínicamente puede cambiar muchísimo la evolución. Ahora entramos a un tema especialmente sensible y humanamente importante: los cuidados paliativos. El bloque los define como un modelo de asistencia para mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia cuando enfrentan una enfermedad grave, incurable o potencialmente mortal. Aquí hago un paréntesis muy breve. Si tú estás aquí en México, o en la Ciudad de México en particular, como lo estoy yo, pero en general en México como país, sin importar cuál es tu estado, quiero que sepas que actualmente hay una publicación en el Diario Oficial de la Federación, hay diferentes decretos, hay diferentes leyes y normas en donde se establece la voluntad anticipada. La voluntad anticipada, en términos muy generales, se traduce de dos modos. Por un lado, cuando un paciente ya tiene un diagnóstico como estos que comento de enfermedad grave, incurable o potencialmente mortal, o una persona sana sin un diagnóstico aún, cualquiera de estos dos escenarios, podemos como individuos mexicanos con libertad y derechos presentarnos ya sea con un diagnóstico en nuestro hospital o unidad que nos corresponde, ya sea pública o privada, o en caso de no tener ningún diagnóstico de estos, ante un notario público y solicitar una voluntad anticipada. Esto lo comento porque uno de los apartados dentro de la voluntad anticipada es determinar si yo como persona deseo o no deseo recibir o depender de cuidados paliativos. Es una decisión muy personal, pero es importante que sepan que en todo el país existe. Por supuesto, cada estado tiene sus diferentes asegúnes y sus diferentes matices, pero tienen una ley federal que los ampara a nivel país. Es muy importante que ustedes lo sepan, que sus familiares lo sepan y que sus pacientes lo sepan. Aquí quiero destacar que la meta no es necesariamente curar. La meta es aliviar, acompañar, dignificar a la persona y sostener calidad de vida. Esto incluye dolor físico, sufrimiento emocional, comprensión de la enfermedad y apoyo a la familia. Es una parte profundamente ética en la clínica del dolor. El bloque propone 5 principios muy claros en cuidados paliativos. Primero, evaluar antes de tratar. Segundo, explicar con claridad causas, gravedad y plan terapéutico. Tercero, definir una estrategia farmacológica y no farmacológica. Cuarto, monitorizar evolución. Y quinto, atender efectos secundarios para evitar rechazo del tratamiento. Esto enseña una medicina muy responsable, ni improvisada, ni paternalista, ni deshumanizada. También muestra que los cuidados paliativos son una práctica altamente estructurada, no una resignación terapéutica. Esta es una distinción muy importante para todos nosotros que estamos aquí presentes. Los cuidados paliativos son imposibles de entender desde una sola especialidad. Requieren médico, enfermería, psicología, trabajo social, rehabilitación, nutrición y otros perfiles según sea el caso. ¿Por qué? Porque en la enfermedad grave no solo duele el cuerpo, duelen las pérdidas, los cambios de rol, la incertidumbre, la dependencia, el miedo y el impacto familiar. Por eso la respuesta clínica debe ser tan amplia como el sufrimiento que busca aliviar. El sufrimiento complejo requiere una respuesta compleja. Los apuntes resaltan el papel del psicólogo especializado en cuidados paliativos. Su trabajo incluye la evaluación psicológica, la entrevista clínica, la identificación de emociones y necesidades, recomendaciones individualizadas, psicoeducación y psicoterapia. También utiliza técnicas y modelos para disminuir el sufrimiento y facilitar el afrontamiento. Esto es muy importante
porque en cuidados paliativos la psicología no es decoración emocional, es una herramienta clínica central para preservar la dignidad y calidad de vida. Y algo más, trabaja no solo con el paciente, sino también con su familia. Son técnicas y modelos para disminuir el sufrimiento. Cerramos con un tema que a veces se deja fuera de las clases clínicas, pero que es indispensable: el marco normativo y legal. Ya hablábamos de esto hace unos momentos. El dolor no es solo un problema médico, también es un asunto de derechos, deberes y responsabilidades profesionales. Esto significa que atender mal, no documentar, omitir valoración, no informar o abandonar al paciente puede tener implicaciones legales y éticas. Esta es una de las razones por las que la medicina del dolor debe ser rigurosa, documentada y humana. La literatura enumera ejemplos muy concretos de negligencia: no dar tratamiento cuando el paciente lo necesita, no internarlo si está en riesgo, no solicitar estudios pertinentes, no informar diagnóstico de gravedad, abandonar al paciente, no atender una emergencia o elaborar mal el expediente clínico son ejemplos serios de mala práctica. Esto nos enseña algo muy importante: el dolor no solo debe aliviarse, debe atenderse correctamente, y hacerlo correctamente implica valorar, documentar, informar, decidir con prudencia y dar seguimiento. O sea, elaborar un historial clínico muy bien detallado, no hacerlo de forma incorrecta. Los apuntes recuperan 4 artículos especialmente relevantes de la Ley General de Salud. El artículo 3 incorpora la importancia del tratamiento integral en pacientes con dolor. El 13 señala la supervisión y evaluación de estos servicios. El 138 enfatiza la intención o la integración multidisciplinaria del equipo de salud. Y el 166 contempla cuidados paliativos domiciliarios y el derecho del paciente a renunciar voluntariamente al tratamiento o abandonar la institución. Todo esto engloba lo que hemos comentado hace unos momentos: la voluntad anticipada. Esto tiene gran valor porque formaliza legalmente algo que clínicamente ya vimos: que el dolor debe tratarse de forma integral, con equipo, con derechos y con respeto a la persona. Además de la Ley General de Salud, el bloque menciona otros documentos normativos relevantes en México: la NOM 11 de la Secretaría de Salud del 2014, los acuerdos de obligatoriedad para esquemas integrales de cuidados paliativos, la modificación del anexo correspondiente, la guía de práctica clínica para pacientes adultos y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Ahí con la guía de práctica clínica podemos tener ciertos problemas o ciertos asegúnes, porque al día de hoy en México el CENETEC o la CENETEC, que es quien anteriormente creaba, publicaba y difundía las guías de práctica clínica en México, dejó de existir. No les pido que memoricen cada nombre completo de memoria, pero sí que entiendan el principio. El manejo del dolor y de los cuidados paliativos no queda a criterio improvisado. Tiene marco normativo. Eso protege al paciente y también orienta al profesional. Quiero cerrar la parte clínica con este caso integrador. Tenemos un deportista con dolor de rodilla de 8 meses, frustración, ansiedad, problemas con su entrenador, mal sueño, automedicación y miedo al movimiento. Este es un caso ideal para aplicar lo aprendido. Hay factores físicos, por supuesto, pero también emocionales, cognitivos y sociales clarísimos. Aquí no bastaría con más analgésicos. Se necesita una intervención integral: valoración médica, ajuste de carga, exploración de ansiedad y depresión, trabajo psicológico, educación en dolor y probablemente intervención del entorno deportivo. Esa es exactamente la mirada
que quiero que se lleven de la materia. Aquí necesito que veas la pantalla y comenta las respuestas, las ideas que tengas a las preguntas para análisis. Comenta, responde a tus compañeros, interactúa, abre foros de discusión, pero sí quiero que estas preguntas las aterrices a tu realidad con todo lo que hemos visto en estas sesiones de la materia. Antes de la última diapositiva, quiero cerrar la materia con esta síntesis. Después de estas 4 semanas, ustedes deben ser capaces de definir el dolor con rigor, diferenciar mecanismos, valorarlo, cuantificarlo, reconocer banderas rojas, identificar componentes psicosociales y comprender el valor del trabajo multidisciplinario. Pero más allá de esos contenidos, espero que se lleven una convicción profesional. El dolor del deportista exige ciencia y humanidad. Exige conocimiento anatómico y fisiológico, sí, pero también escucha, juicio clínico, prudencia, empatía y trabajo en equipo. Si ustedes se quedan con eso, la materia ya cumplió su propósito. Cierro como siempre con los mensajes para llevar a casa. Primero, el dolor es una experiencia biológica, psicológica y social. Segundo, los factores emocionales y cognitivos pueden amplificar o perpetuar el dolor. Tercero, en deporte el contexto importa muchísimo. Carga, presión, relaciones, sensación de control y apoyo. Cuarto, ansiedad y depresión pueden ser causa y consecuencia del dolor. Quinto, el tratamiento psicológico no compite con el médico, lo complementa y lo potencia. Sexto, las técnicas psicológicas pueden mejorar el afrontamiento, adherencia y calidad de vida. Séptimo, los cuidados paliativos buscan aliviar sufrimiento y dignificar la vida y a la persona. Octavo, el tratamiento del dolor tiene implicaciones éticas y legales. Noveno, el abordaje multidisciplinario es superior al aislado. Y décimo, como futuros profesionales de ciencias del deporte, ustedes deben aprender a observar, integrar, comunicar y referir con responsabilidad. Este es el verdadero cierre de Clínica del Dolor. Como una actividad integradora de forma personal, te recomiendo que elabores un folleto dirigido a deportistas. Quiero que traduzcas el contenido clínico a un lenguaje comprensible, sin perder rigor. Esto te va a obligar a demostrar que realmente entendiste la materia, no solo que la memorizaste. Con esto, quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de esta sesión, al final de esta materia, al final de este bloque académico. Agradezco tu atención, agradezco tu paciencia. Te invito a participar, comenta aquí abajo todo lo que tú quieras, escuchamos tus preguntas, si tienes algunas dudas puntuales, coméntalas, escríbelas, interactúa con tus compañeros, interactúa también en tu lugar de trabajo, en tu lugar académico, en tu círculo social, con tu familia, abre la conversación a propósito de estos temas. Una vez más, gracias por tu atención, quedo a tus órdenes y no dudes en usar todas las herramientas que tienes a tu alcance. Hasta luego.